su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, ciego objeto de su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador, de mi Salvador. Volvemos a nuestro estudio. Bueno, en realidad no nos detuvimos porque seguimos la semana pasada estudiando acerca del libro o de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. La semana pasada hemos terminado el capítulo 2 y avanzamos en nuestro bosquejo. En el capítulo 1, recuerden, hablamos acerca de la preeminencia de Cristo declarada, cómo el apóstol Pablo se levanta ante los hermanos y muestra al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo único, preeminente. En el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, y habla acerca del Señor Jesucristo, quien nos perdonó, quien nos redimió, quien tiene autoridad por sobre todas las cosas, quien es la cabeza de la iglesia y en quien habitó la plenitud, ¿sí? La plenitud del Padre. En el capítulo 2, el apóstol Pablo se levanta y quiere defender la preeminencia de Cristo. ¿Defenderla de qué? Tal como hemos visto la semana anterior y la semana pasada, nos hace advertencias acerca de las filosofías que estaban introduciéndose a la iglesia, del gnosticismo que resaltaba el conocimiento humano, dejando de lado a Dios. Del legalismo, también nos advierte, ¿no es cierto?, de aquel legalismo que se levanta para marcar las reglas, sin mirar a Dios, pasando por sobre el amor, pasando por sobre el hermano, haciendo cumplir la ley por sobre quién es preeminente, Dios mismo. La semana pasada vimos con el pastor Jaime acerca del misticismo, cómo el misticismo se estaba introduciendo a la iglesia, cómo estos hombres a través de experiencias pseudo espirituales querían ponerse como superior a los demás, en una aparente humildad, resaltando las visiones por sobre lo que es la palabra de Dios, y también acerca del ascetismo, de cómo estos hombres se autonegaban para mostrar que
reprimiendo la carne, reprimiendo el cuerpo, podían alcanzar un nivel superior. Pero Pablo les dice, no es eso. Eso no es suficiente. Necesitamos al Señor, a Dios preeminente. En Él habita la plenitud de la deidad. Nos dice, y en Él reside corporalmente esa deidad. Y cuando nos mira a nosotros, dice, en Él nosotros estamos completos, no necesitamos nada. Nada de esta filosofía, nada de este legalismo, nada de este misticismo, nada de este ascetismo nos puede acercar a Dios. Solo Jesús. Solo Jesús. Y en Él estamos completos. Si vamos a Él, no necesitamos nada. Capítulo 1 y capítulo 2. Hoy empezamos y nos introducimos en la última sección de esta carta, la sección práctica de la carta, que incluye los capítulos 3 y 4, donde Cristo quiere demostrar la preeminencia de Cristo, donde el apóstol Pablo quiere poner en alto la preeminencia de Cristo, pero ya no como una doctrina, sino como parte de nuestra vida. Parte de nuestra vida. Y es por eso que hace una pequeña transición. Y vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo nos quiere introducir a esta sección práctica, haciéndonos pensar en algo interesante, haciéndonos pensar que la doctrina es fundamental en nuestras vidas. No tenemos que desechar la doctrina, tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que aprenderla muy bien, estudiarla, memorizarla, conocerla. Ese es el énfasis. Pero recuerden que el apóstol Pablo ha estado siempre enfatizando en su carta que el conocimiento en sí no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos tomar ese conocimiento y llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica. Somos conscientes de todo lo que tenemos en Cristo. Somos conscientes de todo lo que somos en Cristo. Ahora el apóstol Pablo sabe a qué nos quiere motivar, a ser consecuentes con ese conocimiento. ¿Y sabe qué significa ser consecuente, no? Vivir de acuerdo a lo que yo creo. Vivir de acuerdo a lo que yo creo. Es por eso que el apóstol Pablo nos quiere animar a que nosotros podamos entender que la vida cristiana exige ser consecuentes. Ser consecuentes con la realidad espiritual que tenemos. Nosotros ya no somos cualquier persona que camina por este mundo. Nosotros somos hijos de Dios y debemos vivir en este mundo como lo que somos, como hijos de Dios. Entonces, ¿a qué nos va a animar el apóstol Pablo? A vivir de acuerdo a esa realidad. Ser consecuentes. Y para ser consecuentes debemos entender o debemos comprender 3 cosas importantes que nos va a marcar el apóstol Pablo el día de hoy. 3 hechos importantes que ocurren en nuestra vida. Vamos a leer allí en el capítulo 3 y el versículo 1. Hoy día es cortito, vamos a estudiar solo 4 versículos. ¿Sí? Así que probablemente nos podemos ir temprano, tipo 3 de la tarde, una cosa así. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a ponerse en pie mientras busca Colosenses capítulo 3. Y el versículo 1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere marcar el apóstol Pablo? Que debemos ser consecuentes con el hecho que, primero, hemos resucitado con Cristo. Fíjense, el apóstol Pablo comienza diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El apóstol Pablo comienza marcando algo bien interesante. Fíjense, ¿cuál es la primera palabra del capítulo, del versículo 1? ¿Cuál es la primera palabra? Sí. Sí. ¿Quién es experto en gramática aquí? A ver. Nadie sabe de gramática. ¿Qué significa? ¿Qué es ese sí, gramaticalmente hablando? No es una afirmación. Puede ser un condicional, ¿no es cierto? Un conector condicional. Sí, normalmente nosotros usamos ese sí. Yo te voy a, especialmente cuando hablamos con los hijos, por ejemplo, si te portas bien, esa condición trae una consecuencia, ¿sí? Pero sabe que es interesante, es que el apóstol Pablo aquí utiliza este sí, o está traducido este sí, pero no es en realidad un condicional. No es un condicional. No es que el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes resucitaron, van a hacer esto. Sino que es una palabra que el apóstol Pablo utiliza marcando una realidad. Hay algunas versiones que lo traducen de la siguiente forma, dice, ya que, opuesto que. Y ahí suena mucho mejor. ¿Por qué? Porque lo que dice el apóstol Pablo es, ya que habéis resucitado en Cristo o con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esa palabra resucitado que aparece allí es un verbo que está en pasado. Es algo que ocurrió en el pasado. No es un condicional para el futuro. No es para que nosotros entendamos que ya hemos resucitado con Cristo. Los hermanos colosenses a quien Pablo les está escribiendo tienen que entender que ellos ya resucitaron en Cristo. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? El apóstol Pablo nos enseña esta verdad. Fíjense, capítulo 2, versículo 12, dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonados todos los delitos. ¿Cuándo habían resucitado? ¿Cuándo habían resucitado los hermanos colosenses? Exacto, cuando sus pecados fueron perdonados, cuando recibieron a Cristo en su corazón, cuando tuvieron ese momento en que ellos reconocieron sus pecados, reconocieron la necesidad de Dios y fueron a la cruz en ayuda. Cuando ellos fueron salvados. Es ahí cuando el apóstol Pablo está marcando el momento de nuestra resurrección. Recuerden que Pablo le escribía a los efesios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerden que lo hablamos hace un par de semanas atrás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que Dios llegó a nuestra vida, llegó ante nosotros y nos dio vida. Eso es lo que significa regeneración. Hemos vuelto a nacer. Nos levantó de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice, esto pasó en sus vidas. Esto pasó hace años atrás en sus vidas. Y si ustedes han muerto, o años, o días, o meses, no sé, ¿sí? Pero esto también es extensivo a cada uno de nosotros que estamos en este lugar y que nos ven a través de la plataforma Zoom. Si tú has obtenido la salvación, si has llegado el momento de reconocer tus pecados ante Dios, si has sido perdonado de tus pecados, eres un resucitado. Y entonces, fíjense qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Puesto que hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Esta palabra buscar que utiliza el apóstol Pablo aquí
se traduce para nosotros buscar, pero da la idea de un esfuerzo perseverante, de estar constantemente buscando. No es una búsqueda de un momento, es una búsqueda constante. Una búsqueda constante con el fin, obviamente, de encontrar. Nadie busca por buscar algo. Estamos buscando porque queremos encontrar. Y fíjense que el énfasis ahí en esa búsqueda no está en el que busca, sino que en lo que busca. ¿Me entiende? No está en el esfuerzo que hace la persona que está buscando, sino el esfuerzo que hace por buscar lo que le interesa en cierta forma. ¿Sí? El elemento que está buscando. Y el apóstol Pablo dice, este esfuerzo que nosotros estamos haciendo o que debemos hacer debe ser en buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, constantemente buscando. Tú eres un resucitado, yo soy un resucitado y mi vida debe ser vivida de esa forma, consciente con la verdad de que yo soy un resucitado, siendo consecuente con esas realidades que yo voy a estar buscando constantemente, ¿qué? Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Cuando el Señor estuvo en esta tierra, fíjense qué es lo que les dijo a sus discípulos. Ahí está el versículo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, el versículo 19. El Señor les dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Allí estará también tu corazón. Fíjense qué interesante que el Señor conocía perfectamente nuestra forma de pensar. El Señor conoce perfectamente tu forma de pensar, mi forma de pensar, y sabe que constantemente nosotros estamos luchando con la búsqueda. Y sabe que lo terrible es que hay cientos, no quiero ser exagerado, pero quizás miles de creyentes que están buscando lo que no deberían buscar. Que están buscando en este mundo cuando deberían estar buscando, ¿dónde? Las cosas de arriba. ¿Por qué es que ponemos tanto énfasis en las cosas materiales? ¿Por qué es que cuando tenemos, no sé, un teléfono, yo tengo un Motorola, algo simplecito, ¿cierto? Pero después de un tiempo, esto ya no sirve. O sea, tengo que buscar un iPhone. ¿Sí? Porque esto simplemente me sirve para llamar, para conectarme en el WhatsApp, para mirar el Instagram, para meterme al internet. Necesito algo mejor. Entonces vamos a buscar un iPhone. ¿Ya? Ahora, un iPhone, ¿cuánto cuesta el último que hay? ¿En cuál van? ¿El 12, 13, 14, 15? No sé en cuál. En el 13. Ah, mira. ¿Cuánto vale ese teléfono? Ah, están bien informados. 1.100.000, 1.200.000. Muy bien, ahí está el corazón, ¿eh? ¿Ah? Donde está tu tesoro está tu corazón. No. Fíjense. Sí, no, sí, yo sé, la publicidad se nos mete y nos meten y nos meten. Pero fíjense que yo o cualquiera de ustedes con un sueldo normal podrá meterse o comprarse un iPhone. Pero lo hacemos. Entonces recurrimos al dinero plástico, a la tarjetita, ¿no es cierto? Y nos metemos 255 cuotas, ¿sí? Y lo pagamos, y lo tenemos. Pero para pagar la cuota después necesito meter un par de horas más de trabajo porque no me alcanza el sueldo, entonces vamos a hacer algunas horas extras.
y terminamos trabajando sábado, domingo, festivos, ¿no es cierto? Y cuando el pastor Jensen viene, ¿no es cierto?, y se para acá al frente y dice, hermano, necesitamos este sábado tener un día de trabajo. Y necesitamos que nos apoyen porque tenemos que limpiar la iglesia. Y se escucha eso, mire. Escuchan el grillito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros los pastores? Vamos a los hermanos, directamente, hermano, ¿nos puedes apoyar? No, sabe que no tengo tiempo, me toca trabajar. Yo estoy consciente que a algunos no les alcanza, ¿sí? Estoy consciente de eso, y que tienen que trabajar más. Pero querido, que ese trabajar más no sea por obtener más. ¿Con qué debemos ser consecuentes? Con que debemos buscar las cosas de arriba. No mirar a este mundo. No mirar a este mundo. Porque después el apóstol Pablo nos va a aclarar este concepto también. Pero, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Qué son los bienes de arriba, las cosas espirituales? Pablo lo va a explicar después, más adelante. Pero como un adelanto nomás, fíjense qué es lo que dice el versículo 12, del mismo capítulo 3. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Qué debemos buscar? ¿Cuáles son las cosas de arriba? Recuerda, hermano, ¿dónde está nuestro corazón? O ¿dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Esa es una verdad innegable en la palabra de Dios. Si tu corazón está en las cosas materiales, ahí vas a estar. Si tu tesoro son las cosas materiales, ahí va a estar tu corazón y por eso va a estar, y ahí va a estar involucrado tu corazón y por eso vas a vivir, vas a trabajar, vas a dormir y tu vida va a ser eso. Fíjense, el apóstol Pablo hace una ampliación de este concepto en el versículo 2 cuando dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y qué significa esto? Esta palabra que para nosotros es traducida, o este concepto que para nosotros es traducido, poned la mira, es simplemente una palabra en el griego que significa pensar. Pensar, poner tu atención, centrarte en esto, que tu pensamiento esté centrado en eso. ¿Y dónde ponemos la mira? ¿Dónde está el blanco al que apuntamos? Dice, poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo decía constantemente, donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tú estás pensando en las cosas materiales, si tu atención está en las cosas materiales, en quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, ahí está tu corazón. Allí está tu corazón. Querido, no estamos haciendo apologética en contra de tener cosas. ¿Sí? Si el Señor te dio bienes, disfruta tus bienes. Si el Señor te dio dinero, disfruta ese dinero. Si el Señor te dio la posibilidad de comprarte un iPhone 13, hazlo. No hay ningún problema en eso. Si el problema está en qué, aquí. ¿En dónde está tu corazón? Conozco hermanos con mucho dinero. El Señor me ha dado la posibilidad de conocer hermanos en estos casi 30 años de creyente, hermanos con mucho dinero. Pero cuando digo mucho dinero, hablo de mucho dinero. Pero ¿sabes qué? He visto personas con mucho dinero, pero que son sumamente espirituales, que aman al Señor,
que están buscando al Señor y que con ese dinero buscan glorificar al Señor. ¿Sí? El Señor nunca, nunca predicó en contra de los ricos. El Señor nunca habló en contra de poseer cosas. El Señor habló en contra de que las cosas te posean a ti, que es diferente. El Señor habló en contra de los ricos que no consideran a Dios como un pobre también. Podemos ver a personas que no tienen un peso, que son iguales de orgullosos que aquellos que tienen mucho dinero. Si el problema no está en tener o no tener, el problema ¿dónde está? Aquí. Aquí. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Allí va a estar mi corazón. Consecuentes. Actuemos como resucitados. Pero no solo esto, fíjense que sigue el versículo 13 y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que ser consecuentes con la idea de que hemos muerto en Cristo. Ahora, fíjense qué interesante, porque no sé si a ustedes se lo van a pensar lo mismo que yo, pero de repente cuando me pongo a pensar, pienso, ¿sí? Y dije, qué extraño cómo el apóstol Pablo presenta las cosas, porque se supone que si yo resucito es porque tengo que haber muerto antes. Y Pablo lo pone al revés, ¿te das cuenta, no? Pablo pone que hemos resucitado y después dice que hemos muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo está hablando justamente del momento también en que nosotros estamos viviendo o hemos vivido en el pasado también. Hemos muerto. Cuando Dios te da vida a ti, al mismo momento que te da vida, mueres. ¿Sabías eso o no? En el momento en que Dios te resucita, en el momento en que te regenera, tú mueres. ¿A qué mueres? Al pecado. Mueres al pecado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Por eso es que Dios nos puede ver a cada uno de nosotros como santos. Por eso es que Dios nos puede ver a cada uno de nosotros como sus hijos, porque hemos muerto. Porque hemos muerto. Hemos muerto. Y nuestra actitud hoy, nosotros tenemos que ser consecuentes a esa realidad hoy, viviendo como muertos al pecado. Y recuerden, está siguiendo la idea de ¿dónde está tu tesoro? Está tu corazón. ¿Sí? Hemos resucitado y como resucitado buscamos las cosas de arriba, entonces hemos muerto a las cosas de este mundo. Hemos muerto a las cosas de este mundo. El Señor, cuando estuvo allí en la cruz, murió por tus pecados. Pero ¿sabes que es necesario? Que cada día nosotros subamos a la cruz. Y digamos como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un ejercicio diario, querido, el subir a la cruz, el morir a este mundo. Cristo nos cumplió el ministerio de la sustitución ahí en la cruz, murió por ti y murió por mí. Pero también cuando Cristo murió, en vinculación con esa muerte, tú estabas muriendo también. De la misma forma que cuando Cristo resucitó en vinculación con esa resurrección, tú resucitaste. Cristo tomó nuestro lugar. ¿Y qué nos pide hoy a nosotros? Que nos identifiquemos con esa muerte. Que vivamos de acuerdo a esa realidad. Que hemos muerto.
Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, dijo lo siguiente: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, queridos. Ahora, esto conlleva una lucha interna. Puedes seguir leyendo capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, es maravilloso, y el apóstol Pablo muestra esta realidad, que yo debo vivir como un muerto, aunque estoy luchando constantemente porque mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, mi carne me lleva ¿a dónde? Al pecado. Me lleva al pecado constantemente, y Pablo decía, estoy luchando constantemente con esto, porque lo que quiero hacer, eso no hago. Es una lucha constante, hermanos. A veces nos olvidamos que debemos caminar en este mundo como muertos, como muertos. ¿Un muerto tiene sensaciones? Si yo golpeo a un muerto, el muerto va a decir, ¡ay! No, a no ser que sea un zombie. Bueno, los zombies tampoco hablan. Gruñen solamente, por lo que he visto en las películas. ¿Sí? Pero querido, esa es la verdad, esa es la realidad que Pablo nos quiere mostrar. Caminamos por este mundo y tenemos que estar muertos a este mundo. No permitir que nuestros miembros nos lleven al pecado. Es una lucha constante. Es una lucha constante. Es algo que tenemos que estar viviendo día a día. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de esto es, fíjate lo que dice la segunda parte de este versículo, versículo 3. Porque habéis muerto. Y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Fíjense, nuestra interpretación bíblica, esto es para los que están en la academia, ¿sí? Y estudiaron bibliología. Nuestra interpretación bíblica es literal, gramatical e histórica o contextual, ¿no es cierto? Cuando Pablo utiliza los verbos, tenemos que tener en cuenta esto, es bien significativo, ¿sí? Porque fíjate, la primera parte del versículo, ¿en qué tiempo verbal está? Miren su Biblia, miren su Biblia. ¿En qué tiempo verbal está la primera parte del versículo? Pasado. Habéis muerto en Cristo, en el pasado. Pero la segunda parte del versículo, ¿en qué tiempo verbal está? En presente. En presente. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso, hermanos, es pensar que nosotros estamos luchando en este mundo contra el pecado. Pero ¿dónde estamos posicionalmente? Escondidos. Escondidos con Cristo en Dios. Fíjate qué maravilloso. Cuando yo trato de imaginar este texto, ¿sabes lo que se me viene a mi mente? Es esto. Dios tomándome y escondiéndome, protegiéndome, dándome seguridad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, hermanos! Que el pecado no nos puede tocar. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. Pero fíjate qué es lo que dice el apóstol Pablo. Vayan ahí a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo
Vamos a empezar desde el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa de tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te emociona esa verdad, hermano? ¿No te emociona esa verdad? Saber que este mundo se puede caer a pedazos a tu alrededor, pero tú estás en las manos de Dios. Estás en los brazos del Señor escondido. Nada ni nadie te puede sacar de ahí. Estamos en las manos de Cristo. Estamos en las manos del Padre, tal como le dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 10, ¿no? Hemos resucitado, pero debemos caminar como muertos en este mundo. Y finalmente debemos ser conscientes con el hecho de que vivimos en Cristo. Versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Somos muertos y vivos al mismo tiempo. Muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Fíjense, qué maravilloso, porque Pablo nos dice, tenemos que ser consecuentes con esta verdad, querido. Caminamos por este mundo como resucitados, como muertos, pero también como vivos. También como vivos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, eso nos hace mirar de nuevo al pasado. Manifestarse significa hacerse visible. ¿Cuándo se hizo visible Cristo en nuestras vidas? ¿Cuándo se hizo Cristo visible en tu vida? Yo les puedo contar cuándo Cristo se hizo visible en mi vida. El 10 de mayo de 1986. Pude verlo. Hasta ese momento yo estaba ciego, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, muerto. Pero ese día 10 de mayo del año 1986, Cristo se me hizo visible. Y cuando yo miré a Cristo, me miré a mí mismo y dije, soy un pecador. Necesito de Dios. Cristo se manifestó. Cristo se manifestó. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, todos hemos visto la manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero fíjate, ¿qué es lo que continúa diciendo el apóstol Pablo? Entonces, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno de nosotros estamos esperando el momento en que podemos o podamos ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces se verá lo que realmente somos. Hoy caminamos por este mundo sabiendo y teniendo la seguridad de que somos hijos de Dios, pero también con la esperanza
puesta en que algún día, no me atrevo a decir en el futuro, porque puede ser hoy mismo, no sabemos. El apóstol Pablo deja abierta esa idea también, en el texto mismo, él deja abierta esa idea, no hay un momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento se ha de manifestar lo que somos. Y allí veremos la gloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, lo dice de la siguiente forma. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Quizá usted se lo sabe hasta de memoria este pasaje. Dice Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que lo hacen, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Es estar con el Señor siempre. El apóstol Pablo a los colosenses lo llama gloria. Lo llama gloria. Y seremos manifestados con Él en gloria. Qué maravilloso es pensar, hermanos, que algún día le veremos cara a cara. Estaremos frente a la presencia de nuestro glorioso Señor. Y el sacrificio de Cristo será patente en nuestras vidas. Mientras tanto, estamos seguros. Nuestra posición en Cristo es esa, salvos, mientras esperamos. En conclusión, fíjense qué maravilloso es lo que hace el apóstol Pablo. Debemos ser consecuentes con el hecho de que hemos sido resucitados en el pasado. Estamos escondidos en Cristo en el presente, pero seremos manifestados con Cristo en el futuro. ¿Se dan cuenta? El apóstol nos hace mirar al pasado, vivir el presente, proyectarnos al futuro. Mientras tanto, debemos vivir en este mundo buscando las cosas de arriba. El secreto de todo esto se encuentra allí en el versículo 2. Y como lo estudiamos, podríamos decir continuamente, pongan su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese debe ser nuestro andar en este mundo. Con los pies puestos en la tierra, pero con nuestra mente, ¿dónde? Puesta en el cielo. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque pese a lo que nosotros somos, tu promesa permanece inalterable. Pese a que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tú dijiste en tu palabra que nos dabas la vida eterna y eso se cumplirá. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros hicimos, sino que por pura gracia, pura misericordia. Qué maravilloso es entender, Señor, que debemos ser consecuentes con lo que somos. Tus hijos, que hemos resucitado, que hemos muerto, pero que también vivimos en ti. Te honramos, Señor, porque tú eres el único que merece toda la honra y toda la gloria.
Gracias por tu maravillosa palabra. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.